Perdón, no sé qué pasó, que se cortó. Esperamos que se vuelvan a unir. Se cortó Instagram. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Voy a ver si ya le encuentro a Paula. No se conectó Paula todavía. Asumo que puede haber sido su Instagram el que... Acá estás. A ver si podemos entrar con Paula. Pau, se nos cortó Instagram. Acá estoy. Crisis. Nos fuimos. Ya estamos de vuelta. Volvemos con el tema del nombre y el apellido que súper interesa. Ahí estábamos. No sé si querés esperar un poquito que se suben algunos más. Están entrando, así que podemos darles un toquecito, porque los desconectamos a todos, pero no, me apareció el mensajito que se había dado de baja Instagram por problemas no sé qué, y nos quedamos todos frisados. Pero vamos bien, vamos bien. Y el tema del apellido es un tema que súper recontra interesa, porque se mezcla mucho el tema de, bueno, es la frase vieja, ¿no? O sea, le dio el apellido. Sí. Bueno, es un poco más amplio que esto, y a veces se confunde muchísimo. Es una pregunta que siempre, cualquiera sea la temática de la que hablemos, sea de violencia de género, sea de derecho de familia, sea de seguridad social, siempre sale el tema. Pero ¿le saco o no le saco el apellido? ¿Le puedo sacar o no? La verdad que es una pregunta tan común. Sí, yo tengo, acá hay alguien que me gusta, ¿de qué responsabilidad me hablas si nunca se hizo cargo? Sí, yo te entiendo perfecto, pero el término se llama responsabilidad parental a lo que antes era la patria potestad. Es un nombre, ya sé que es ficticio en muchos de los casos, y es súper injusto, pero la situación es que a nivel judicial el juez no sabe cuál es la razón, si es que el papá desapareció o que el chico salió secuestrado por la madre, pongámosle. Entonces lo que hay que hacer es presentarse en la justicia para decir, la única responsable de mi hijo soy yo, el padre no está. Ese juez lo que va a hacer verificar eso que vos le decís mediante citación al padre. Si el padre se presenta, bueno, ahí lo cuestionarán y le pedirán que pase alimentos que debe, que tenga un régimen de responsabilidad, todo lo demás. Pero en principio vos tenés que denunciar esta situación. ¿Qué es lo que pasa con el común de los casos? No se denuncian este tipo de situaciones, entonces cuando uno necesita que el Estado dé por cierto una situación, el Estado no está noticiado. La forma de que esto esté plasmado en algún lado es en la justicia. Es la justicia a la que debemos acudir para denunciar la irresponsabilidad de quien debería ser responsable. De otra forma, no hay forma, o sea, no, lamentablemente hoy no hay otra forma. Más cuando el padre reconoció a ese hijo en primera instancia. Sí, es súper injusto. Y estoy totalmente de acuerdo con Vanina en que por eso el patriarcado no se cae. Estamos de acuerdo. Pero la realidad es que si tampoco denunciamos esa responsabilidad que no se cumple, tampoco después es muy difícil actuar, digamos, es muy difícil después sostener. Ya estamos casi la mayoría, así que si querés, a ver, ¿se puede reformar sin querer violar el derecho a una identidad? Digo, si el niño solo se identifica con la parentalidad materna, podés usar el apellido materno, podés usarlo, lo que no implica que va a dejar de ser el hijo de ese papá y que en la partida va a figurar el nombre del papá. Entonces, ¿podés pedir que el uso del apellido sea solo el materno porque así se identifica? Sí, pero si no, no. Y Vanina me dice que está en juicio hace 4 años y nada. Sí, bienvenida a la justicia argentina, es súper lenta y a veces hasta injusta, pero sí, es parte del asunto. Estamos totalmente conscientes de eso y de a poco tratamos de buscar mecanismos para encontrarles la vuelta a las cosas, pero bueno, sí, a veces se hace muy cuesta arriba, es real. Es muy real. Sí, la justicia que no es pronta no es justicia, ¿no es cierto? Exacto, totalmente. En los casos que tienen relación con la identidad es muy complejo
que la justicia actúe en los tiempos en los que la necesidad de los denunciantes o de los demandantes ocurre, ¿no? Esa es una realidad. Lo que pasa que, como veníamos hablando recién, el principio general es que el nombre, una vez que está plasmado en el acta de nacimiento, no hay forma de cambiarlo, con contadísimas excepciones y judicialmente. Entonces, volvemos. ¿Quiero cambiar mi nombre? ¿Qué posibilidades tengo? Administrativamente solo 2. Cambio de nombre por cambio de elección de identidad de género, por la ley de identidad de género, o cambio de nombre por haber sido víctima de desaparición forzada. Esas son las únicas 2 causales por las cuales puedo modificar el nombre o el apellido que tengo en la partida de nacimiento que me otorgaron cuando nací. Si quiero cambiarlo por alguna otra razón, tengo que recurrir a la justicia. Y no solo tengo que recurrir a la justicia, tengo que fundamentar esa necesidad, que por supuesto va a tener motivos, por lo general tiene muchísimos motivos, pero son judiciales, lo determina un juez. El oficial del registro civil, para él es imposible de probar, son registradores, digamos, van a ir por la documentación que se necesita para labrar los hechos vitales y nada más. No pueden ir más allá de lo que está en los documentos o en las presentaciones en el momento de labrarse las actas de nacimiento o de reconocimiento. Entonces, una vez que está el nombre, no lo podemos cambiar. Pero ahí están, en el 63 y el 64 del Código Civil, algunas reglas del nombre que cambiaron muchísimo. La ley anterior, la 18248, era bastante complicada, tenía muchísimos impedimentos con relación a la elección del prenombre. Acá es que no sea extravagante, que no se pongan más de 3 nombres, que no se ponga el mismo prenombre de un hermano vivo, apellidos como prenombres y no mucho más que eso. O sea, le da un margen más amplio a los progenitores para poder elegir el prenombre del recién nacido. ¿Qué se consigna entonces como apellido? El nombre tiene una integración, el prenombre y el apellido. Lo que ustedes conocen comúnmente como nombre, el mío Paula, el de Alejandra Alejandra, en realidad es el prenombre, y el apellido es la otra parte que junto con el prenombre conforman el nombre. Tengo un nombre, listo, ese nombre me va a acompañar hasta que me muera. Salvo estas circunstancias que nosotros estamos charlando. Exacto. 2 únicas, administrativas, y el resto por la vía judicial. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda? Porque ahora vamos a la última parte de la documentación que acredita la identidad. Hay una pregunta que la pasé de largo, que es sobre DNI extranjero, que seguro lo vas a contar después, que es dónde se hace el cambio de domicilio, así que lo dejamos para después. Y con respecto a esto, hay una mamá que pregunta si el apellido va a estar, si eligen el uso del apellido de la mamá, si va a aparecer en el documento. Sí, claro, ahí es donde se acredita el nombre y el apellido de la persona, del hijo, básicamente. Y después nos preguntan si cualquiera puede denunciar que no es hijo de. Eso es una acción judicial de impugnación de paternidad que lo hablamos en la clase pasada, que tiene que ver con, algunos pueden hacerlo, pero no tiene que ver con la identidad de la persona. Y bueno, después hay cuestiones de familia que tienen que ver con esto, que el papá no paga los gastos extraordinarios y demás, pero sí es un tema que hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de derecho de familia. Algo que leí en las preguntas que tenía que ver con, decía, con el alto porcentaje de personas no inscriptas en nuestro país. Lo que les quería contar en realidad es que Argentina en Latinoamérica es uno de los países con más alto nivel de inscriptos. O sea, lo contrario de lo que... Lo contrario, no. Por ejemplo, Paraguay tiene entre un 17 y un 35% de su población no inscripta. Nosotros no tenemos censado igual todavía cuántas personas están siendo inscritas. Entonces,
es un dato que en realidad no podemos, o por lo menos nosotros desde la ONG, no podemos decir que tenemos mucho, que tenemos poco. UNICEF calcula que es un 2% de la población, pero en realidad no hay datos certeros. Esperábamos este año para que saliera digamos, el censo que nos tocaba este año, y bueno, pandemia. Pero creo que nos va a traer mucha luz ese censo para saber realmente cuántas personas están inscritas y cuántas no. Hoy estamos como muy complicados, sobre todo en torno a los casos de los nacimientos extrahospitalarios que ocurren mucho en el interior del país. Esos son indetectables, digo, si no hay un censo que vaya puerta a puerta, u operativos como los que hacemos con RENAPER, y con los registros civiles, de ir lugar por lugar, zona por zona, detectando, es muy difícil saberlo, es un dato bastante incierto. Sí, nosotros desde el RENAPER estamos tratando de impulsar algunas medidas tendientes a poder tener por primera vez en la historia del país una aproximación a la cantidad de personas sin identidad que existen en nuestro territorio. Cosa que, como bien dice Ale, no es certera la información. Lo que pasa es que hay países que tienen una cultura diferente y no tienen impulsadas tantas medidas a nivel local y nacional con relación a la identidad y a la identificación. ¿Se está acordando de vuelta? Puede ser, ¿no? Sí, me parece que sí, a ver. No, ahí estamos bien, Digamos que en Latinoamérica, que oscila entre el 2 y el 30% de personas sin documentar, nosotros estamos más cerca de entre el 2 y el 5 que del 30. Y se ha implementado en la provincia de Buenos Aires la inscripción de oficio, que es importantísima, porque ese certificado no se lo llevan más los progenitores, va derecho del hospital al registro civil. Entonces, si pasan esos 40 días, el registro anota al recién nacido, aunque los papás no vengan a inscribirlo. No, y lo otro, en eso sé que estamos de acuerdo, que es la judicialización de las inscripciones tardías, que sé que están laburando para erradicar la judicialización en las inscripciones tardías, porque también es un tema, digo, cuando hay personas que no tienen registro de identidad y ya son mayores de 18 y tienen que encima, después de años de no poder acceder a ningún servicio del Estado, como salud, educación o lo que fuere, tienen que acceder a un abogado, es terrible. Entonces, sé que están laburando en eso, sé que yo tengo mucha fe que en estos próximos años eso va a desaparecer, o sea, la judicialización de las inscripciones, porque bueno, hay dos países en toda Latinoamérica que judicializan la acción de inscripción. Uno es Argentina y el otro es Guayana Francesa, porque la inscripción se hace en Francia, o sea, no tiene mucho sentido. Y en países federales como México, que es como nosotros, que tienen este sistema de inscripción de cada una de las provincias, tampoco se judicializa. Entonces sé que vamos a avanzar en eso y que eso va a traer muchísimos beneficios, sobre todo para las personas adultas mayores, porque hay muchas personas adultas mayores nacidas en domicilio que es de imposible acceso a la justicia, es la realidad, ¿no? Es muy difícil, bueno, nuestras abogadas del norte saben de lo que hablo, es muy difícil poder llevarlos, hacerles un examen, ahora en plena pandemia, en época de riesgo, sacarlos de su hogar, que a veces viven en situaciones sumamente precarias, para poder trasladarlos hasta la ciudad más cercana para hacer los análisis y los estudios es súper difícil, y sé que bueno, que eso los preocupa, o sea, por lo menos RENAPER está atrás de eso y el Consejo Federal también está trabajando para poder erradicar eso. Incluso el último Consejo Federal que se hizo el 20 y pico de agosto, o el 4 de septiembre creo, ya era principios de septiembre, por unanimidad, hizo una presentación con relación a la posibilidad de que el decreto se extienda sin límite de edad para toda la población. Así que ojalá que tengamos éxito con eso, porque realmente, o sea, la judicialización de una inscripción de nacimiento es una manera más de negarle un derecho a una persona a la que ya durante más de 18 años se la negamos. Exacto. O sea, por todos los lugares donde esa persona se ha presentado, nadie ha hecho nada que se reconozca su derecho. Llevarlo a la vía judicial, obligarlo a acudir a la justicia, con lo complicado que el acceso a la justicia es para los ciudadanos, es una nueva forma de negarle ese derecho. No debe ser
Filmina? Sí, espérame que ahí se me estaba cortando. Identificación, ahí llegamos al tema. Sí, Bien, acá estamos. ¿Ahí estoy bien? sí, ahí está, sí. No sé si de esta parte de identidad tienen alguna duda. Creo que, bueno, vamos a hacer un poquito, un cortito, un resumen. Para el uso del apellido, si ambos padres están de acuerdo en que sea uno u otro, los dos, pueden ir al registro y se hace sin ningún inconveniente. Si la persona es mayor de edad y quiere adicionar el nombre de su mamá, puede ir al registro y lo hace. Para todo lo demás hay que judicializar. Cuando los padres no están de acuerdo y ya está inscrita la persona, hay que judicializar. Así que, si ambos padres están de acuerdo en incorporar el apellido de la mamá y que solo se use el apellido de la mamá, por ejemplo, van al registro y se hace sin ningún inconveniente. ¿Un chico puede agregar el apellido de la madre a los 21 años? Sí, ningún inconveniente. Si es mayor de edad, puede decir qué apellido usa, inclusive. La adición del apellido es administrativa. Sí. La anteposición o el cambio de apellido es judicial. Ah, ok. La adición de apellido es un trámite administrativo. Voy al registro civil con mi partida de nacimiento. Si yo soy mayor de edad, voy solo. Si somos menores de edad, van nuestros padres, y si tenemos hermanos, tienen que adicionar en todas las partidas, por este principio que charlamos de unidad familiar. Sí. Entonces, para adicionar... Para sumar el apellido de la mamá Vía que no se puso en un principio. Vía administrativa, para anteponer o para suprimir un apellido y que sea otro, vía judicial. Sí. Ok, o sea que si yo tengo el apellido de mi papá y quiero ahora usar el apellido de mi mamá y sacarme el apellido de mi papá, tengo que judicializarlo. Sí. Tengo que justificarlo también. O sea, hay que justificar Sí. el por qué quiero sacarlo, no es que simplemente por pedirlo pasa. Y con respecto al nombre, solo hay dos razones por las que podés cambiar tu nombre. Una es por el cambio de género y el otro es porque hayas tenido tu identidad apropiada. Pero si no es por alguna de esas dos razones, entonces también hay que judicializar y justificarlo al juez por qué querés que te autorice a cambiar el nombre. Exactamente. No sé si se cortó. Ahí estamos, ahí estamos. Se corta, va y viene. Ah, bárbaro. Bueno, ¿Paso a la Filmina? sí, vamos al documento nacional de identidad. Bien. ¿Esto? ¿Requisitos? ¿Estamos bien? Sí, son todos los requisitos del primer DNI. A ver, nosotros ya tenemos la partida. ¿Qué tiene la partida? Como mencionamos al principio, la partida tiene una oblea que es entregada a los registros civiles por el Registro Nacional, que tiene una numeración. Ese número se coloca en la partida de nacimiento y es el número que el recién nacido va a tener después cuando lleve la partida para confeccionar su primer documento nacional de identidad. En muchísimos hospitales se han comenzado a poner oficinas de los registros civiles, precisamente por esto, porque a veces hay mucha confusión con me hago el primer DNI o me hago la partida de nacimiento, o hay papás que tienen la partida de nacimiento y que piensan o que tienen el certificado de nacimiento y piensan que ya tienen la partida. Entonces, bueno, cuando está el registro en el hospital es más fácil porque los agentes del registro civil recorren los lugares donde estaban los recién nacidos, le dicen a la mamá los requisitos que tiene que llevar para hacer la inscripción, y muchas veces en el mismo lugar donde se hace la inscripción del nacimiento, se hace la toma del primer trámite del DNI. Este primer trámite, o DNI 0 año, se le toma al recién nacido el 0 año hasta los 12 años de edad. ¿Por qué decimos hasta los 12? En el medio hay una renovación, la renovación que se hace entre los 5 y los 8. Pero puede suceder que yo tenga 9 años y nunca haya tenido DNI. Me salté hasta la renovación. Me van a tomar el DNI 0 año. El DNI 0 año tiene algunos requisitos más que las renovaciones, porque es la primera incorporación
de la persona a la base de datos del RENAPER, el Registro Nacional de las Personas. Entonces, ¿qué hay que llevar para hacer el primer DNI? Por supuesto, tiene que estar el recién nacido, tienen que estar los progenitores, la madre o el padre o el representante legal en caso de que los papás no estén. Ahí están marcados, si vos la vas a distribuir la filmina, no lo vamos a explicar todo, qué sucede cuando, cómo acredito que soy el representante legal. La copia actualizada y certificada de la partida que me dieron cuando nació el bebé en el registro, y nada más, a veces llevan el calendario de vacunación, por supuesto que figura como una obligación, pero como una obligación en realidad que es fundamental, pero que es secundaria, porque lo más importante es que ese bebé... Se me va. O sea, no lo ponen como una limitación. Porque a veces también va una mamá a una salita y la vacuna no está. Entonces no vamos a darle toda la responsabilidad a ella, ¿no? No es que no lo quiso vacunar. Vamos a pedirle, por favor, que intente vacunar al recién nacido, pero vamos a hacer la inscripción igual, vamos a tomar el trámite de DNI igual. Perfecto. Se cortó, pero lo que estábamos hablando es que no es un impedimento el que no tenga las vacunas para hacer la primera inscripción. Exacto. Entonces, si toda esa documentación está, vamos a tomar el trámite del primer DNI. Si parte de esa documentación no está, no se va a poder tramitar y se va a solicitar al registro, que concurran al registro a solicitar la copia de la partida para poder tomar el trámite. Perfecto. Si en ese momento vemos que la mamá o el papá no tienen el DNI nuevo, el DNI digital, por alguna razón tienen el anterior, la libretita o el verde, le tomamos la actualización a ellos también. ¿Por qué? Esperen que vuelvo acá. Porque este DNI digital es de vital importancia para la soberanía tecnológica y la soberanía digital en el país. Porque incorpora datos biométricos y reconocimiento facial. ¿Qué nos permite eso? Que el día de mañana cuando se quiera desarrollar, por ejemplo, entra a un hospital una persona sin DNI, no sé quién es, le tomo la huella y puedo, si está en la base de datos biométrica, quitar la identidad de la persona con la huella y la foto. ¿Entienden? Bien. Sí. En cambio, si no lo tengo incorporado en la base de datos biométrica y no tiene DNI, no vamos a poder acreditar la identidad de esa persona, aunque nos diga quién es. Vieron que lo vimos antes, vamos a tener que pedir testigos. Entonces siempre vamos a tratar de tomar el DNI con datos biométricos, o sea, el ejemplar ya digital del DNI. ¿Esto lo repetí? No, acá estoy. No. Acá está. Acá estamos en el siguiente. Perfecto, párate. ¿Acá? Ahí está. Acá vamos entonces a la distinción entre la actualización de 5 a 8 o la actualización o el de 0 año. Entonces, si el bebé tiene 4 años, le tomo el DNI de 0 año. Si el bebé tiene entre 5 y 8, ya hago la actualización. Los requisitos van a ser los mismos, pero es otro el trámite mediante el cual ingresa al RENAPER. Bien. ¿Paso a la siguiente? Sí.
Bueno, la filmina es complica muchísimo más, yo voy un poco más despacio, más puntual, porque si no nos vamos a ir a las 10 de la noche de la reunión y capaz que ustedes tienen algún otro compromiso, no los quiero complicar. Pero se puede, se puede. Bueno. Estamos acá, vamos acá, actualizar el DNI, ¿te parece? Vos decime a dónde Vamos. Ahí estamos. Perfecto. En esta actualización también tenemos que llevar las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque a veces ha habido algún reconocimiento en el medio, o sea, yo hice el DNI 0 año, sí. Y cuando el bebé cumple 3, fue reconocido por el papá. Entonces ahora vengo a los 5, incorporamos los datos del papá en la base de datos del Registro Nacional. Perfecto. Los demás requisitos son exactamente los mismos. Y tomamos una nueva foto, porque el crecimiento amerita tener una foto actualizada del niño o de la niña. Bien. Acá está de nuevo si cuenta con toda la documentación o si no cuenta con la documentación. Vamos al de mayor de 14. ¿Se puede aprovechar ese registro para registrar si el recién nacido tiene alguna discapacidad? Sería muy importante. Es algo por lo que hice muchos años gestiones. De hecho, hice tesis. Pregunta Gabriel Pozzo. Qué buena idea. Estaría bueno, ¿no? Qué buena idea. Bueno, miren, el sistema de toma de trámite del Registro Nacional tiene muchas pestañas, ¿no? La primera pestaña es la toma de trámite y nada más. Es lo que yo estoy mencionando ahora. Pero después tiene una pestaña de estadísticas con muchísimas preguntas que se le hacen a quienes van a hacer la tramitación del DNI. El grado de escolaridad alcanzado, si alguno de sus padres falleció, bueno, un montón de información. El domicilio, por supuesto que el domicilio porque figura en el DNI, ¿no? Y cada vez que cambiamos el domicilio tenemos que cambiar el DNI. No me acuerdo si está en esa segunda parte de la toma del trámite que tiene que ver con las estadísticas, pero es una idea. Sé que figura, por ejemplo, si sos donante, si sos donante de órganos, claro, si manifestaste tu voluntad de donar, eso está. Pero bueno, tendría que ver, pero es una idea bárbara. Sí, la verdad que sí. Podemos responderlo, averiguarlo bien y responderlo. Vos decime si querés que avance de Filmina. Sí, ahí vamos con el mayor de 14, que es el que sigue. Acá, actualización de mayor de 14. Bueno, también puede suceder que haya tenido o no DNI previamente. Entonces, si tiene 14 y nunca tuvo DNI, vamos a necesitar lo mismo que el anterior, porque no tengo los papás, porque no tengo los datos adicionales. Entonces voy a requerir la partida de nacimiento. No puede, hasta los 14 no puede venir solo a tomar el trámite. Es la última vez que viene solo. No es necesario que venga con el DNI porque ya se lo tomé la primera vez. Y nada más. Última vez que pedimos la copia de la partida, porque ya cuando cumplimos 18 no la pedimos más. Perfecto. ¿Se nos está cortando? Acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí estamos. Sí. Ahí estamos, sí. Bueno, esto es no lo repito porque es muy similar hasta los 18 años, son las tres muy similares, siempre se pide la copia de la partida, sí.
por las modificaciones que puede haber tenido, sobre todo en las cuestiones de reconocimiento. Puede suceder que una persona tenga una inscripción judicial, acá ya vamos arriba de los 18, ¿no? Ujú. Cuando una persona es inscripta judicialmente, no tengo una oblea de recién nacido para ponerle. ¿Por qué? Porque no voy a ponerle un DNI 52 millones y la persona tiene 35 años. Hay una cierta numeración que el Registro Nacional de las Personas tiene guardado, reservado, para quienes son mayores de 18 años y no tienen todavía la inscripción de su nacimiento, para que su número de DNI coincida con la de los nacidos en su época. Entonces, la partida de nacimiento no tiene número de DNI, y cuando se toma el trámite, es una especie de trámite distinto, lo sabe el que toma el trámite, no lo sabe la persona que se presenta con la partida de nacimiento. Se toma un trámite que se llama negativo, el RENAPER otorga un número de DNI, y con ese número de DNI, cuando la persona obtiene el documento de identidad, va a pedir que se agregue a la partida. Porque es un número parecido al que tiene las personas de su edad. Claro. Perfecto. Esto es, seguimos con los mayores de 14, que son... ¿Me están escuchando bien? Me parece que se cortó. ¿Ahí estamos? ¿Estamos bien? Yo sí. Bien. Dos preguntas, Pau, que me parecen interesantes. Sí. Una, ¿cambiar el DNI o actualizar el DNI? DNI es el número de documento, lo que se actualiza es la tarjetita, pero el documento siempre va a ser el mismo. Eso por un lado. No hay forma de que cambie tu número de documento, siempre va a ser el mismo hasta el último de tus días. Y la otra pregunta, si cada vez que se actualiza el DNI se tiene que pedir la actualización de partida. No, solo hasta los 10. Claro, hasta los 18 años sí, después ya no. Sí. Perfecto. Exactamente. Seguimos entonces, ¿querés que te avance alguna más? Estos son los requisitos de mayoría. Creo que no, porque es como les dije recién, hasta los 18 años son todas esos requisitos. A partir de los 18 no pedimos más la partida, la persona puede asistir sola, puede haber perdido el DNI, tiene que ir con la denuncia del extravío del documento de identidad, y por supuesto que en el momento de tomar la impresión de la foto y de la huella dactilar, nosotros podemos darnos cuenta si es la misma persona que está declarando ser. Claro. Eso es muy importante, porque si no dicen, pero y sí, yo voy sin el DNI, digo que soy fulanito de tal, sí, pero ¿sabés qué? El sistema no va va a observar el trámite y no va a progresar ese documento. Así ahora que voy con el tema del domicilio, pero acá hay una pregunta que dicen, ¿qué pasa si está mal la fecha de nacimiento en el documento? Ahí tenés que revisar la partida. Si la partida está mal, tenés que ir al registro civil. Ahora, si lo que está mal es en el documento, preguntan si se puede cambiar por internet. Entiendo que RENAPER tiene varios servicios, pero no sé si se puede pedir digamos que se modifique un dato erróneo en el documento. En realidad puede pasar muchísimas cosas. Puede equivocarse el que toma el trámite, que pone un acento, una X en vez de un acento, o una Z donde va una S, y no me devuelve nada al RENAPER porque, por ejemplo, es un DNI 0 año. Entonces, porque si no, por lo general, yo pongo un DNI y me saltan los datos de la persona cuando voy a tomar el trámite. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Sale expedido ese documento con un error. ¿De quién es el error? De la persona que tomó el trámite. La partida está bien, el certificado de nacimiento está bien, el que se equivocó fue el Registro Nacional, hay que hacer una reimpresión. ¿Cómo se hace esa reimpresión? Destruyendo el DNI que está mal confeccionado, inmediatamente solicitando una reimpresión con el dato correcto. El que toma el trámite, porque por lo general va la persona y dice, mira, me hiciste mal el DNI,
ahí mismo nosotros tomamos el DNI, lo inutilizamos, porque no puede haber dos documentos con datos distintos, la identificación es una sola, y solicitamos una reimpresión con los datos ya corregidos. Ahora, si el error es por ejemplo, de la partida, hay que rectificar primero la partida en el registro civil. Se rectifica por vía judicial, salvo que haya habido un error material, o sea, que se haya notado, por ejemplo, a veces pasa que la mamá presentó el documento y era Sánchez con S y le pusieron Sánchez con Z. Bueno, si la mamá puede justificar eso en el registro, por lo general se hace por vía administrativa. Pero si no puede justificar eso, por ejemplo, la mamá no tenía su documento encima y le inscribieron y no está bien su nombre, la rectificación de partida es judicial todavía, que creo que eso también está cambiando. Hay en varias jurisdicciones que están implementando la rectificación por vía administrativa, pero todavía no es general. Por lo general, la rectificación hay que hacerla por vía judicial. ¿Saben por qué podemos hacer esa rectificación ahora por vía administrativa? Por esa huella que se le toma a la mamá en el certificado de nacimiento cuando nace el bebé. Se manda copia de eso a RENAPER pidiendo un cotejo de huella. Entonces, el RENAPER nos dice, sí, esta persona que dice que es esta persona, que ustedes me mandan esta huella, nosotros la tenemos identificada como esta persona. Entonces, ahí sí, incorporo el número del DNI en la partida de nacimiento del bebé. Ahora, si tenemos un resultado negativo, o sea, la mamá no tenía el DNI en el momento del nacimiento, y no podemos cotejar la huella que tomó el médico con la que está en el RENAPER, o el Registro Nacional nos devuelve información de otra persona, nos dice, no, yo tengo esta huella, pero no es de esta persona. Ya no podemos incorporar el DNI a la partida de nacimiento y vamos a tener que ir a la vía judicial. Claro. Sí, hay varias preguntas, o sea, desde que al hijo no le pusieron los acentos en el nombre y le escribieron mal, a alguien le pusieron mal el nombre del papá. Yo les diría que el registro civil que emitió esa partida, consulten ahí si ese error lo pueden modificar. Si en el registro civil les dicen que no, porque no entra dentro de los fundamentos que ellos tienen para rectificar por vía administrativa, entonces ahí sí hay que iniciar una acción judicial para que el juez ordene al registro civil que modifique esos datos. Y una vez que están modificados, eso se informa al RENAPER automáticamente y se hace un nuevo documento con los datos correctos. Pero siempre con el mismo número de documento. El número de documentos siempre es el mismo. Lo que se hace es una impresión del documento, como decía recién Paula, con el dato correcto. Pero siempre y cuando el registro civil diga, sí, ya modifiqué la partida, porque si la partida figura de una forma, el RENAPER, esa es la información que va a tomar por válida, la información que está en la partida. Así que hay que verificar la partida, y si la partida en el registro no la modifican, es por vía judicial. Lo mismo pasa, acá me dicen con el nombre que se inscribió mal, en el registro se confundieron de número, no sé de qué número, pero debe ser la fecha de nacimiento. Tienes que hablarlo con el registro civil para que lo modifique el registro civil. Pusieron mal mi apellido. Muchas veces el que se puede equivocar es el médico, ¿eh? Ojo que también se equivoca el médico cuando confecciona el certificado. Hasta se puede confundir la fecha. Claro, y puede poner septiembre y agosto. Entonces ahí primero, claro, ahí el registro civil conserva los certificados de nacimiento a perpetuidad, tiene obligación de guardarlos a perpetuidad. Entonces va a esa documentación base y se fija quién se equivocó. Si el médico lo labró bien, lo inicia la rectificación el registro civil y termina en el registro civil. Ahora, si se equivocó el médico, hay que hacer un nuevo certificado con los datos correctos, porque el registro civil, si no, no tiene documentación para hacer ese cambio. Claro. Sí, acá nos hablan del error en el número de documento. A veces, inclusive, cuando las mamás son migrantes, se les pone el número de documento de país de origen y después necesitan poner el documento argentino. En algunas jurisdicciones se hace, por ejemplo, en Capital Federal, se supone que es por vía administrativa, pero tenés que tener acceso a internet y poder ingresar la documental por vía internet. Si no es por vía internet, tenés que hacerlo por vía judicial.
Y en algunas otras provincias se hace también por vía administrativa y en otras por vía judicial. Lo importante a saber es que en ANSES, porque muchas veces la incorporación del documento argentino se hace para poder cobrar la asignación universal o alguna asistencia de ANSES. En ANSES tienen la base, o sea, pueden acudir a la base de RENAPER y hacer esto que dice Paula, cotejar que la misma mamá con documento de otro país extranjero es la misma persona con documento argentino y no hace falta rectificar la partida y se le otorga la asignación o el beneficio que Eso te iba a contar. Eso es un certificado de matrícula y por lo general es un informe que se solicita en el Registro Nacional de las Personas a través de los registros civiles, donde nos dicen especialmente eso. Esta persona que se llama así y que tiene este número de matrícula o cédula chilena o venezolana o paraguaya, tiene número de DNI, documento de identidad otorgado, número 94 millones tal. Entonces ahí sí, nosotros con ese informe hacemos la rectificación. Siempre tengan en cuenta que el registro tiene que tener documentación base para poder hacer un cambio en una partida. Si no, no hay forma de cambiarla. Ahora sí te voy a consultar porque hay varias preguntas sobre cambio de domicilio, porque, bueno, los que somos viejos como yo íbamos con la libretita y nos anotaban el cambio de domicilio en la libretita de atrás, pero ahora si tenés que hacer un cambio de domicilio es otra historia. Sí, señor. Cambio de domicilio, cambio de DNI. Sí. Es así. ¿Y dónde te toman el cambio de domicilio? ¿Te la pueden tomar en una oficina de RENAPER o en un camioncito? Sí, en todos lados donde se tramita DNI. ¿Y tengo que llevar algún certificado o simplemente con que yo diga vivo en otro lado me lo cambian? No, es una declaración. Perfecto. Miren, el concepto de domicilio también fue bastante flexibilizado por el Código Civil. Es el lugar donde habitamos nosotros, no pide antes se pedían muchas pruebas para probar el domicilio, traete 3 facturas de luz, traerte el certificado, trae no sé qué, a la policía, sé no sé cuánto. Hoy es una declaración, porque la realidad es que es una declaración. Nadie va a ir a comprobar si realmente vos estás viviendo ahí. ¿Quién te va a ir a tocar el timbre? Hola, soy del RENAPER, quiero ver si es el domicilio que declaraste. Es una declaración, por lo tanto, Y en el caso de los extranjeros, ¿dónde lo tienen que hacer? Porque entiendo que ahí tiene que informarse a migraciones, o sea, ya no es un trámite tan sencillo como ir al camión. Aunque algunos camiones sí toman el trámite de extranjeros, ¿no? Miren, siempre el primer documento nacional de un extranjero, el primer documento argentino, 94 o 95, de un extranjero, se hacen a través de la Dirección Nacional de Migraciones y todas las oficinas que tiene la Dirección Nacional, porque tiene muchísimos requisitos que no tiene el documento nacional de identidad. Los cambios de domicilio y las renovaciones ya pueden tramitarse en cualquier oficina del Registro Nacional. Perfecto. Pero el primero siempre es en migraciones. Pero en cualquier oficina del Registro Nacional, no el Registro Civil, el Registro Nacional, o sea, el RENAPER, se puede hacer el cambio de domicilio cuando ya tenés el documento. Sí, sí, sí. Y acá dicen, ¿cada 2 años tengo que cambiar el documento? No, el documento tiene fecha de vencimiento. Así que cuando figura tu fecha de vencimiento tenés que cambiarlo. Un dato más. ¿Cómo en pandemia se están inscribiendo los chicos recién nacidos? O sea, ¿cómo se están haciendo los documentos de recién nacidos? Y si se me perdió el documento, ¿cómo lo puedo tramitar ahora en pandemia? Bueno, primero, ¿cómo inscribimos a los recién nacidos? La mayoría de las provincias ha acelerado los procesos de digitalización que tenía en estudio o a mitad de implementar, y por lo general hacen completar un formulario en sus páginas web y se le otorga un turno, porque lo que están haciendo es trabajar con muchísimo cuidado y con todo el protocolo necesario, por supuesto, y sobre todo para no juntar a las personas adentro de una delegación, porque muchas veces para la inscripción del recién nacido va la mamá, el papá, el recién nacido, los hermanitos, así que imagínense, si se hace sin turno, podés tener 30 personas en media hora adentro de un espacio cerrado.
con el aditamento de que no está todo el personal trabajando. Así que la realidad es que están trabajando en su gran mayoría con turnos. Lo que hizo el Registro Nacional de las Personas, si bien es una competencia de cada jurisdicción, fue incorporar en la página y en las redes y en la comunicación del Registro Nacional todas las direcciones web de todas las provincias y los canales de comunicación. Si tienen un mail de turno para nacimiento, si tienen un 0800, si tienen un teléfono o un WhatsApp para urgencias, eso está dentro de la comunicación de RENAPER. Y el documento sí lo perdí, y yo ya me hice alguna vez el DNI digital. O sea, si están mis datos biométricos en la base de datos del Registro Nacional, puedo solicitar la copia del DNI en el celular, sin necesidad de tramitar el documento otra vez. Y espero un poco que pase la pandemia y voy y lo tramito. Descargo Mi Argentina, la aplicación Mi Argentina, y solicito a través de consultas@renaper.gov.ar una clave que me la van a dar a mi mail y a mi teléfono que yo di cuando me hice mi primer DNI que perdí. Y ahí habilito con esa clave que me dan al celular el DNI en el celular. Es una aplicación muy útil que permite muchísimas más, tiene mucho más alcance que el que todavía se está utilizando, y lo importante es la validación. O sea, cada vez que yo presento el DNI en el celular, figura la hora en el que lo estoy mostrando. Entonces no es que pueda hacer una captura de pantalla de un teléfono de otro y hacerme pasar por esa persona. Requiere muchísima tecnología que tiene atrás y de protección y de seguridad informática que hace que pueda utilizarse como si fuera la tarjeta de DNI común que yo estoy presentando. Bien. Y si yo no tengo documento digital, y si no pude, por ahí, o sea, lo que sí hay es turnos, uno puede buscar turnos en Mi Argentina, se van habilitando una determinada cantidad de turnos en determinados lugares, lo mismo para migrantes, pedís un turno y vas con turno a la oficina de RENAPER que tengas. Son pocos turnos, porque la verdad es que se está trabajando como se puede en estas circunstancias, pero se pueden pedir turnos por la aplicación y podés acceder a hacer tu documento si nunca lo tuviste digital o si sos extranjero y necesitas cambiar tu dirección. Y dicen que en algunos lugares como Coto no te admiten el documento digital, ya los vamos a cansar con documentos digitales y lo van a hacer, pero la verdad es que el futuro llegó hace rato, así que, o sea, de a poco se va actualizando todo, ¿no? La verdad que el DNI digital... Sí, en Coto no lo hacen. Un gran avance en pandemia, pero bueno, también estamos en pandemia y cuesta por ahí la adaptación, pero es un gran avance. Sí, les iba a contar, en Coto no lo aceptan, pero hay 2 o 3 provincias donde implementaron un sistema que si vos vas y utilizás el DNI en el celular y usás un débito en un supermercado y hay alguien que tiene COVID y que había ido a ese supermercado, a todas las personas que hicieron, que ese día fueron y usaron la aplicación, les llega un mensaje que les avisa que se aíslen porque en ese supermercado, el día que fue él, se detectó una persona que tenía COVID. Perfecto. Por supuesto que parece que estamos hablando de Suiza, sí, pero realmente en provincias que son pequeñas y con por supuesto con un asentimiento previo de quienes utilizan los servicios, hasta ese beneficio podríamos llegar a tener. La aplicación es Mi Argentina, se la puede bajar cualquiera, es muy fácil de usar, es muy útil porque además ahí se pueden pedir los permisos para poder manejarse ahora en época de pandemia. La pregunta es si el DNI digital es también para menores de 18 años. No todavía, no todavía. Estamos tratando de ampliarlo, pero es muy difícil manejar todo lo que es protección de datos. Con un menor de 18 años. Sí, de entonces, hecho, hace poco es difícil. Me tocó, ayudar a una mamá que en realidad necesitaba las credenciales, porque viste que ahora las obras sociales te mandan las credenciales también a la aplicación de la obra social,
Y siendo menores es muy complicado porque se las dan a uno de los dos padres, entonces el otro padre para usarlo tiene que pedirle permiso, le dan 8 horas de permiso, si la criatura queda internada después tiene que volver a renovar. La verdad que es súper complejo en el caso de los chicos por la protección de los datos de los chicos propiamente dicho. Pero bueno, seguro que lo van a poder hacer. En el DNI digital, ¿se puede poner nuevo domicilio? O sea, ¿puedo declarar un nuevo domicilio para hacer el DNI digital o solo es una copia del DNI que ustedes ya tienen hecho? Es una copia del DNI que ya tenemos nosotros. Va a tener el domicilio no de siempre. No se puede hacer un cambio de domicilio en DNI digital. No, Para eso necesitas ahí ir a la tienes que oficina ir y hacerte el DNI. Sí. Perfecto. Bueno, gente, la verdad te exprimimos por todos los ángulos, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, acá preguntan si que le aparecen los permisos, el carnet de conducir, pero no el DNI. Por ahí tenés que actualizarlo, ¿eh? Porque suele... Sí, y tengan cuidado también que el código para activar el DNI en el celular dura 24 horas. O sea, háganlo en el momento que les llega, porque si no vence y lo tenemos que volver a pedir. Perfecto. Tiene muy poquita validez de tiempo, temporal. Buenísimo. Si prueban y no lo pueden hacer, desinstalen Mi Argentina, instálenla de nuevo y ahí seguro que va a entrar el código. Sí. Bueno, hablen ahora, calle para siempre. La verdad que un placer, Paula, un montón de información, súper completo. Creo que nos va a servir a todos mucha información para procesar, así que mil gracias, porque aparte te pasemos por todos lados, una genia. Un millón de gracias. Bueno, gracias a ustedes, la verdad. Estaba mirando quiénes éramos cuando empezamos la charla y no se fue nadie, así que estoy chocha. ¡No! se quedan. Se cortó, volvimos todos y estamos todos los mismos, así que tal cual. Muchísimas Entramos gracias. Y salimos y quedamos. Claro. Vamos a guardar esta charla, la vamos a guardar. Buen fin de semana y lo que precisen. Hasta hace un ratito. Dale. Lo que sí, tengan en cuenta que la charla que tuvimos al principio, no sé si quedó guardada porque me desapareció, así que ahora la voy a buscar, pero cualquier duda, cualquier cosa que necesiten por privado, nos consultan, desde Microjusticia le vamos a estar molestando a Paula, como hacemos siempre, así que para lo que necesiten, ningún problema. Ningún problema. ¿El error de partida de nacimiento se puede hacer online? No, online no, tenés que presentarte en el registro civil. Buenísimo, gente, un placer, de verdad, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y se mantuvieron acá. Nos vemos el viernes que viene con otra charla para Microjusticia, apoyada por el Ministerio de Mujeres, a quienes les agradecemos un montón. Gracias, mil gracias a Renaper y a Paula por esto, y por siempre estar contestándonos, así que muchísimas gracias. Gracias, un saludo grande y buen fin de semana. Vamos a enviar este material que elaboró Paula, se los vamos a mandar a todos, así que no se preocupen que les va a llegar con el material de los otros talleres también. Chau, chau.